Hola amigos, este es Fran Montañez de la página en Facebook Soy Espírita. Nosotros estamos patrocinando este programa de educación del libro de los espíritus. Esta es la lección número 3 del libro de los espíritus. Vamos a hablar hoy de varias cosas relacionadas a la introducción del libro. Específicamente vamos a empezar hablando sobre qué es la codificación espírita. Cuando le hablan a usted la codificación espírita, ¿qué significa eso? Entonces, ese es el propósito mayormente de esta lección el día de hoy, para que podamos saber de dónde sale esta palabra o este término. El libro de los espíritus no es tan solo la piedra fundamental o el hito inicial de la nueva codificación, porque constituye su propio esbozo, su núcleo central y al mismo tiempo el andamiaje o estructura general de la doctrina. Si se le examina en relación con las restantes obras de Kardec que completan la codificación, se comprueba que todos estos libros tienen su punto de partida en el contenido de aquel. Podemos definir las diferentes zonas del texto que correspondan a cada una de aquellas obras. Así como en la Biblia existe el núcleo central del Pentateuco, y en el Evangelio de la enseñanza moral de Cristo, el libro de los espíritus, podemos localizar una parte que se refiere a él mismo, a su propio contenido. En el conjunto de los libros primeros y segundos, hasta el capítulo 5, este núcleo representa, dentro del esquema general de la codificación que hallamos en la obra, la parte que le corresponde a él mismo. En cuanto a los demás, comprobamos lo siguiente. La codificación espírita es muy sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Allan Kardec recibió, luego de él haber experimentado y buscado información para su propio conocimiento de lo que estaba pasando con la mesa giratoria en 1854-55, él se dedicó a buscar información sobre eso y encontró que existía un mundo espiritual muy importante, y él se interesó mucho por ese tema. Él fue escogido por los espíritus de la codificación para que fuera el codificador, que no es otra cosa que compilar información que viene como consecuencia de unas comunicaciones mediúmnicas dadas a él y a unos mediums que le ayudaban, le asistían, y de ahí salió lo que se llama la codificación espírita. Esta codificación espírita comprende 5 libros básicos, y esos 5 libros comienzan con el libro de los espíritus. La codificación comprende 5 libros. El libro de los espíritus, que fue publicado el 18 de abril de 1857. El libro de los mediums, que fue publicado en enero de 1861, o sea, básicamente 3-4 años luego. Otro libro que se llama Evangelio según el Espiritismo, que fue publicado en abril de 1954. Y el último libro de ese grupo de 5, El cielo y el infierno, perdón, El cielo y el infierno es parte de la codificación, el 4.º libro, y este fue publicado el 1 de agosto de 1865, y el último, que fue el de Génesis, en enero de 1868. Sabemos que él desencarnó en el 1869, apenas habiendo terminado su gran obra de la codificación. Esta es básicamente la introducción con relación a la codificación. La codificación es sencillo. Cuando le hablan de codificación, hablan de 5 libros. En un momento dado yo tenía una comunicación con unas personas y ellos me decían, no, pero que también está el libro de obras póstumas o el libro que es el espiritismo. No, esos son libros aparte que surgieron, pero no son parte de la codificación. La codificación se determina de aquellos libros que salen como consecuencia de las preguntas que se hicieron y las consultas que se hicieron mediúmnicas con los espíritus elevados. Y entonces a eso es lo que se le llama la codificación espírita. Ahora es importante, me gustaría dedicar unos minutos a cómo se puede clasificar si el libro de los espíritus o los libros de la codificación son libros legítimos, son libros que no han sido adulterados como ha sido adulterada la Biblia, que han sido trastocados por personas. Vamos a ver cómo primero se desarrollaron estos libros y vamos a ver a la legitimidad libro de los espíritus. Al publicar en 1868 el Génesis, que fue el último libro de la codificación,
Kardec puede subrayar que el libro de los espíritus, dado a la publicidad 11 años antes, continuaba siendo tan sólido como entonces. Ninguno de sus principios fundamentales había sido conmovido por la experiencia, sino que todos ellos permanecían en pie. Hoy en día, a más de 100 años de distancia, eso en el 1957, que se hizo mención en este libro, el codificador viviera entre nosotros, podría seguir diciendo lo mismo. Es un libro que no merece cambio, no hay formas nuevas para añadir porque nos está dando toda la información que necesitamos. Y entonces es importante que nosotros entendamos cómo este libro fue desarrollado. El desarrollo de este libro, por medio es decir, ¿verdad? El desarrollo de la ciencia se opera con exactitud en dirección a los principios espíritas, ¿verdad? La desintegración de la materia por la física nuclear, el concepto de materia como concentración de energía, la percepción cada vez más clara de una estructura matemática del universo, la conclusión de que algunos científicos se ven forzados a llegar de que detrás de la energía parece existir otra cosa, que sería el pensamiento. Todo esto nos demuestra que asistía razón a Kardec al proclamar que ni Dios, ni la religión auténtica, ni en consecuencia el espiritismo tienen nada que perder con el adelanto de la ciencia. Antes, por el contrario, solo obtienen ganancia conforme a los hechos que se proponen, lo ponen de manifiesto de día a día. Entonces, la fuente, según se ve por la espontánea e inesperada revelación del espíritu de verdad a Kardec, y según los apuntes autobiográficos contenidos en obras póstumas, así como por la confirmación ulterior de tantos otros espíritus, y también como se puede comprobar lógica e históricamente por el proceso de restablecimiento del cristianismo, que el espiritismo lleva a cabo, lo que lleva a cabo es la misma que de que procedió aquel. No se trata tan solo de Kardec, ni de este o aquel otro espíritu en particular, como tampoco de un grupo de hombres, sino que es toda una falange del espíritu de verdad enviada a la tierra en cumplimiento de la promesa de Jesús, la que constituye la fuente espiritual del libro de los espíritus. En cuanto a los medios mediúmnicos de transmisión, estaban en consonancia con la pureza de la fuente. Las medium que sirvieron en esa tarea fueron dos niñas. Había dos niñas, una se llamaba Carolina y la otra Julia Baudin, de 17 años y 14 años. O sea, Carolina tenía 16 años y Julia tenía 14 años, respectivamente. A las que más tarde se sumaría una tercera, que sería la señorita Jaffet, en el proceso de revisión del original. Las reuniones se llevaban a efecto entre personas amigas, en la intimidad del hogar de la familia Baudin, y las respuestas de los espíritus se transmitían mediante una pequeña cesta a la que se adaptaba un lápiz. Las niñas apoyaban sus manos sobre la canastilla y ésta se ponía en movimiento escribiendo los mensajes con toda imposibilidad por parte de los medios de influir sobre la escritura. O sea, que los medios no influían, sino que eran los mismos espíritus que estaban utilizándolas a ellas para poder escribir los mensajes. Más tarde, siguiendo instrucciones de los espíritus mismos, Kardec sometió el libro al contralor de otros medios, pero todos ellos escogidos con sumo cuidado. Además de lo cual, las respuestas de los espíritus eran confrontadas con las comunicaciones que se obtenían en otros grupos de experimentación espírita, en obediencia al principio de la universalidad de las revelaciones que acto continuo veremos. O sea, Kardec era la persona idónea para hacer este trabajo en ese tiempo. Él era un profesor, un pedagogo, y él sabía los sistemas que tenía que utilizar para la enseñanza. Entonces, una de las cosas que él tenía que tener mucho cuidado era la autenticidad de lo que se estaba haciendo, que nadie pudiera decir, no, pero eso lo hiciste tú porque te lo inventaste tú. Kardec, no, él utilizó todos los medios posibles para evitar ese tipo de problemas. Y de hecho, esos medios que él utilizó fueron dados por los mismos espíritus. Le sugirieron cómo hacerlo. Y esto se le llama el método de Kardec. Pasó a ser el de la doctrina misma. Y en su propia sencillez lleva implícita la garantía de su eficiencia. Podemos compendiarlo así de la siguiente manera. Primero, lo primero que se hacía era la elección de los colaboradores mediúmnicos insospechables, tanto en su aspecto moral
cuanto en lo que se refiere a la pureza de sus facultades y de la asistencia espiritual que recibían. Había un método riguroso de entender quién eran los que iban a estar envueltos en este proceso. Número 2. Había un análisis riguroso de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como su cotejo con las verdades científicas demostradas, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. Muy importante, todo lo que no tuviera lógica se iba a ir descartando y se iba poniendo solamente las cosas lógicas. Número 3, el contralor de las entidades, el que manejaba las entidades espirituales comunicantes por medio de la coherencia de sus comunicaciones y del tenor de su lenguaje. Había que verificar el lenguaje que traían, quién era el que hablaba, el tono que utilizaba y el tipo de comunicación que se obtenía. Entonces, la coherencia de sus comunicaciones y del tenor de su lenguaje. Número 4, el consenso universal. O sea, vale decir que la concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes en forma simultánea y en lugares diversos acerca de un mismo tema. Esto es lo más importante de cualquier proceso donde usted quiere verificar que el espíritu usted tiene una situación en su escuela o en su casa espírita y usted quiere verificar que lo que el espíritu está comunicando es correcto y es necesario tener una exactitud de lo que está pasando. La mejor manera es que ese mensaje se le esté dando simultáneamente en dos lugares diferentes, que no tengan ninguna relación, que no estén nada de conectado, y eso ocasiona la autenticidad de lo que se pretende ver de los espíritus de la comunicación mediúmnica. Es bien importante, y este proceso y este sistema lo utilizó Kardec para desarrollar el contenido del libro. Entonces, apoyado en tales principios, escudado con rigor en este criterio, Kardec pudo poner por obra la difícil tarea de reunir la serie de informaciones que le permitieron organizar el libro de los espíritus. Interesa recordar que ese mismo criterio había sido enseñado en parte por Juan en su primera epístola. Aparentemente Juan, el de la Biblia, también utilizó este sistema para escribir la primera epístola, el capítulo Juan 4, versículo 1. Aquí como en el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios. De suerte que las raíces del método caldeciano están ya en el Nuevo Testamento. Sin embargo, voy a hablar sobre esto en la próxima lección porque tengo unas preguntas sobre eso y voy a buscar la información. Y la próxima lección, la 3, la 4, vamos a hablar sobre eso. Sin embargo, no es posible confundir el sistema doctrinario con los métodos de investigación científica de los fenómenos espíritas. En el trato mediúnico, la premisa de la existencia del espíritu y de la posibilidad de la comunicación ya está afirmada. Y lo que importa allí es el contralor de la legitimidad del mensaje. En las indagaciones científicas todo haya. Estas son las explicaciones que da en el libro sobre eso. Yo quiero darle una asignación a ustedes, los que están escuchando este programa. El espíritu de verdad. Yo quiero que me den una explicación sobre eso. Y si me lo pueden enviar por email, sería magnífico. ¿Qué es el espíritu de verdad? Y alguien adicional que pueda hablar sobre cómo se compagina lo que hizo Kardec con lo que dice el libro en la Biblia, la primera epístola de Juan y en la primera epístola a los Corintios de Pablo. Esa es la asignación que tenemos para la próxima lección. Espero pues que podamos encontrarnos nuevamente en la lección número siguiente de esta serie del día de hoy. Hablo para ustedes Fran Montañez, del estudio del libro de los espíritus que estamos llevando a cabo por medio de Radio Certao Espírita, el grupo del grupo Becerra Beneses, y lo estamos transmitiendo para que sea de beneficio a los grupos que se están reuniendo para el estudio de la codificación. Muchas gracias. Tengamos una pausa en este momento, amigos oyentes. Esperamos que continúen en sintonía con tu programa, Activando la Moral, que transmitimos toda la semana por medio de Radio Certao Espírita, y tu amigo Fran Montañez de la página Facebook. Esperamos que continúes con nosotros luego de la pausa. Gracias. Regresamos, amigos, al programa Activando la Moral por medio de estas ondas radiales de Radio Certao Espírita,
y tu amigo Fran Montañez, que te da la bienvenida nuevamente al programa. Continúa con nosotros los próximos minutos para que continúes recibiendo información valiosa para tu crecimiento espiritual. Esperamos pues que sea de tu agrado este programa, y cualquier sugerencia que puedas tener, pues házmela llegar por medio de mi cuenta en Facebook. Allí me encuentras por Fran Montañez en la página Soy Espírita. Espero que continúes con nosotros. Gracias. Hola amigos, Fran Montañez nuevamente en un programa más de programación radial en Radio Sertão Espírita de Brasil, y un programa dedicado para divulgar nuestra filosofía espírita. Mi nombre es Fran Montañez, pertenezco al Instituto Espírita Cándido Coté Cepero, que está ubicado en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, en el Caribe. Tenemos una escuela espírita de hace 114 años aproximadamente. Fue abierta por primera vez sus puertas, y en el mismo lugar hemos estado desde 1897. Su director en este momento es el señor Andrés Díaz Díaz. Yo tengo la responsabilidad de divulgar por medio de las ondas radiales y por medio de esta programación que tenemos en las redes sociales, y utilizando mayormente en nuestra página que se llama en Facebook, que se llama Soy Espírita. En este día estamos continuando con la lección del libro de los espíritus. Estamos comenzando la parte básica. Si es la primera vez que se sintoniza con nosotros, quiero pues que simplemente es un buen comienzo el día de hoy. No se ha perdido de nada. Entiendo que es la lección número 4, pero estoy buscando la manera de qué manera cada una de las cosas son posible que usted no se pierda en el tema. No hemos entrado todavía directamente al libro de los espíritus. El propósito de esta programación y de este programa en los próximos meses va a ser para dedicarnos al libro de los espíritus. Vamos a empezar con unas cosas básicas. Si no conocemos las contestaciones a las preguntas que le voy a presentar en estos momentos, es muy difícil que usted pueda tomar un buen comienzo en el estudio de la codificación espírita. Nosotros nos regimos específicamente por la codificación escrita, le llamamos codificación. Es una forma de decir o de mencionar lo que hizo Allan Kardec, un pedagogo francés científico, que en su mentalidad científica pues nos ayudó mucho a desarrollar el tema del espiritismo a partir de 1857. Kardec se puede considerar como la persona más importante en el espiritismo puro. No estamos hablando de espiritismos que mucha gente acuña en el nombre de espiritismo porque simplemente se habla con los espíritus, ¿no? Nosotros hablamos de una situación que ocurrió en 1857 a través de Allan Kardec, y por medio de su espíritu guía, el espíritu de verdad que le fue dando, y otros espíritus de altura fueron contestando a una serie de preguntas que él fue desarrollando, y a través del tiempo toda esa información que fue surgiendo se tuvo que combinar, y eso se llama la codificación. Esta codificación de la cual nosotros hablamos, yo hablo mucho, contiene 5 libros básicos, y los voy a poner aquí en la pantalla para que los vean. El libro de los espíritus, 1857. El libro de lo que nosotros le llamamos la codificación, que es los 5 libros de la codificación espírita. Estos 5 libros son los siguientes. No voy a dedicar mucho tiempo a la descripción de cada uno de ellos, porque en su momento se podrá llegar a ese punto, pero para momentos de ustedes que están escuchando por la radio, de saber de lo que nos referimos, es bueno que sepan lo que es la codificación. Mucha gente habla de la codificación, que es la codificación. Eso hace una gran diferencia en lo que se llama espiritismo puro, porque cuando hay alguna organización que promueve sus ideas y utiliza como base la codificación, pues todos estamos hablando el mismo idioma. Cuando no se usa la codificación, se usan otros libros o se usan otras filosofías, pues ya no es lo mismo. Entonces nosotros tratamos de que si queremos hablar el mismo idioma, que es de consecuencias morales, pues entonces usamos la codificación. La codificación son 5 libros, como mencioné anteriormente. El primer libro fue escrito en 1857, el 18 de abril fue dado a la luz, fue publicado. Allan Kardec hizo el anuncio y lo presentó
Creó en ese momento unas grandes expectativas porque nadie había puesto de una manera sistematizada los temas que él estaba exponiendo en este libro. Este libro pues básicamente tuvo grandes críticas y muchas personas estuvieron muy pendientes de poderlo leer, pero ha subsistido desde 1857 hasta el día de hoy, hace 154 años, y es un libro que en realidad no tiene necesidad de que se ajuste nada de lo que allí fue expuesto por los espíritus de elevados y dado la información a Allan Kardec. Eso ocurrió en el 18 de abril del 57. Luego el segundo libro, 4 años después, el libro de los mediums. O sea, podemos definir que el libro de los espíritus nos habla todo lo relacionado al mundo espiritual, todo lo que son los espíritus, las comunicaciones con los espíritus, no las comunicaciones, solo vamos a hablar con el próximo, que es el libro de los mediums. El libro de los mediums fue publicado en enero de 1861 y en este libro pues comprende todo lo que tiene que ver para una persona que se llama medium, o una persona que es un canal de comunicación entre un espíritu y un ser encarnado. Estas comunicaciones pues se establecen y el libro pretende enseñarles a ustedes con diferentes clasificaciones, diferentes facultades que un medium puede tener, cómo comunicarse con los espíritus. Estamos tratando de que lo primero que vamos a hacer en este proceso, porque esto lo que está es ayudando a desarrollar unos grupos que se están desarrollando en diferentes partes, y para que ellos puedan tener una base un poquito dirigida a la base de la codificación, pues nos hemos empeñado en poder dar esta información. Todo esto son programas grabados que puedes repetirlo y nuevamente ir punto por punto. El próximo libro, son 5 libros, he mencionado 2. Está el libro del Evangelio según el Espiritismo. Este fue publicado en abril de 1864, cometí un error aquí y luego viene El Cielo y el Infierno, el 1 de agosto de 1865, y finalmente el último libro de este grupo, el libro de Génesis, en enero de 1868. Esto es lo que le llaman la codificación espírita. Todos los libros adicionales de Kardec que no pertenecen a estos 5 libros no son parte de la codificación. Si usted ve, por ejemplo, el libro de Obras Póstumas, o ve el libro de Oraciones Escogidas de Allan Kardec, o ve lo que es el espiritismo, son libros añadidos y son alrededor de esto. En muchas ocasiones se repite la información, pero el propósito, pero no se puede considerar que fueron inspirados por espíritus superiores o espíritus de alta categoría. Dando esta primera introducción, me gustaría dirigirme a unas cosas básicas. O sea, ¿qué es el espiritismo? ¿Y por qué nosotros estamos aquí hablando sobre esto? ¿Y qué diferencia, me imagino que tú debes tener en tu mente? ¿Y qué son ustedes? O sea, ¿qué diferencia hay entre el espiritismo que normalmente la gente tilda de que es el que brega con brujos, que brega haciéndole daño a la gente, o que cobran dinero por su servicio? Hay que hacer una diferencia, y ese es el propósito de la divulgación que nosotros tenemos. Nosotros tratamos de que estemos claros en que el ser espírita, por eso mi página y todo lo que estoy divulgando dice Soy Espírita, porque nosotros nos sentimos muy contentos de poder haber conocido esta filosofía de vida que nos ha cambiado en su totalidad nuestro modo de pensar, que antes nadie nos los había, ninguna religión, ningún grupo eclesiástico nos había dicho a nosotros las diferencias tan marcadas que hay en el mundo espiritual. De hecho, el mundo espiritual está completamente obviado, está completamente separado de lo que es en realidad la religiosidad en el mundo en que vivimos. La gente mayormente prefiere decir yo soy católico, yo soy pentecostal, o yo soy de cualquier religión, pero no le gusta decir que son espíritas. Y nosotros decimos sí, somos espíritas, porque somos espíritas de corazón, porque esta filosofía, le llamamos una filosofía de bien, nos enseña el modo en que nosotros podemos en esta vida lidiar a llegar al punto de que podemos ser mejores seres humanos. Vamos entonces a una serie de preguntas y respuestas que ya yo las tengo aquí, y voy a irlas uno por uno. Esta información la tengo en mi blog, que aparece también en la pantalla para los que están viendo el video, o lo están viendo por Ustream, que vamos a publicarlo próximamente. Dice, ¿qué es el espiritismo?
te preguntamos, ¿qué es el espiritismo? No, hay personas que me pueden estar oyendo en este momento que pueden confundirse y entender que el espiritismo es uno solo. Y o se es católico, o se es pentecostal, o se es evangélico, o se es testigo de Jehová, o adventista del séptimo día, o se es espiritista. Y queremos hacer una distinción porque no hay una distinción completamente abismal, la diferencia entre lo que normalmente el folclore o lo que es los espíritas que no están educados en lo que nos da la codificación, que no es otra cosa que la información que nos dieron los mismos espíritus. Por eso es que le damos tanta importancia, porque no estamos hablando de una información que le surgió de la cabeza de Allan Kardec. Allan Kardec tuvo la oportunidad de hacer una serie de preguntas e ir por un proceso que los espíritus le fueron ayudando, pero esto se hizo de una manera científica. Cada una de las cosas que allí se ponen en los libros tuvieron la oportunidad de haber sido evaluadas y a la misma vez le llaman el método de Kardec de cómo conseguir la información. Se escogían los mediums. En ese momento ya había un conocimiento bastante abarcador en lo que era un medium, y entonces se verificaba la información que se le daba a algunos de los mediums con otros mediums en otros lugares, y eso a la misma vez, en el mismo momento, y eso le daba validez a lo que se estaba hablando. No estamos hablando de algo que se inventó a un hombre y escribió un libro, y en base a eso se hizo una filosofía, como existen muchas hoy ddía. Tenemos muchas filosofías, y hay muchas de las personas que no van a la historia de su filosofía y tratan de verificar cómo fue que surgieron las ideas, si fueron ideas de un hombre, de un sueño, o fueron ideas, en el caso de nosotros, que es la codificación, de unos espíritus que fueron comisionados para darnos la información. Y esa otra parte la discutimos en otra ocasión, pero en este momento vamos a hablar de la codificación. ¿Qué es el espiritismo? Al contrario de lo que muchos se piensan, el espiritismo no es estar frente a una mesa y llevar a cabo la cuija, lo que muchos le llaman la cuija, que es para unas personas se ponen y las dos ponen sus manos encima de esa tablita y tienen una serie de letras y van haciendo preguntas, y la cuija, el sistema lo que hace es que va llevando las manos de esa piececita que está ahí hasta las palabras y van formando palabras. No, eso no tiene que ver nada con nosotros. Nosotros podemos comunicarnos con los espíritus sin tener que utilizar ese tipo de cosas. Para eso se usa para personas que quieren comunicarse con bajos espíritus inferiores. Y en un momento dado vamos a hablar de la escala espírita, donde habla que hay una clasificación de espíritus buenos, espíritus puros, que son los más altos, puros, buenos, y espíritus inferiores. Están en la baja categoría, en el primer paso, los más ruines que existen, que muchos los confunden con diablo, y el diablo no existe. Nosotros establecemos claramente que el diablo no existe, el diablo, el infierno no existe, ni la gloria tampoco existe. Al momento que tú aceptas que el alma es inmortal, todo ese tipo de cosas se tienen que caer, porque si un alma es inmortal no necesita ir no va a morir nunca, no va a haber ningún lago de ningún infierno que pueda matar un alma, si el alma es inmortal. O sea, que no tiene lógica que esas dos cosas vayan unidas. Tampoco pensamos que nuestra salida del mundo espiritual nos va a llevar a un cielo donde allí no hay nada más que hacer. Todo tiene su propósito, y Dios tiene ya las reglas establecidas, y estos espíritus nos dieron a nosotros todo lo que necesitamos saber para entender esas cosas. Pero ¿qué es el espiritismo? Hemos mencionado que, al contrario de lo que muchos se piensan, el espiritismo no es estar frente a una mesa y llevar a cabo la cuija o la evocación de los espíritus. Tampoco tiene nada que ver con el tarot o con esos que se autodenominan mediums y espíritas, sin ni siquiera conocer el espiritismo. O peor aún, que hacen profesión de la mediunidad. Un espírita nunca cobra por su labor mediúnica. El espiritismo es la ciencia que trata sobre el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que pueden establecerse con el hombre. El espiritismo es la filosofía que resulta de estas relaciones, resultado de estas comunicaciones que se constituyen en hechos demostrables. Es una filosofía que ahonda en las profundas cuestiones de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Es pues una revelación que no procede de la mano de un hombre, o un profeta, o una colectividad religiosa. Es una revelación que surge de los mismos espíritus, y eso es lo que hace la gran diferencia. Lo que estamos hablando aquí es cosas que vienen de los mismos espíritus. Vamos a hacer un paréntesis musical. Vamos a darle la oportunidad de que en la emisora nos
coloquen una selección musical para tranquilizarnos, para seguir continuar con esto en unos minutos. No se retiren, este es su programa Activando Nuestra Transformación Moral por medio de las ondas radiales, y en esta estación Radio Certao Espírita estamos difundiendo en español, no en portugués, este mensaje para aquellas personas que están formando pequeños grupos a través de Latinoamérica y que puedan ayudarse ellos mismos para dar un primer paso en el desarrollo de su espiritualidad. Tengamos una pausa en este momento, amigos oyentes. Esperamos que continúen en sintonía con tu programa Activando la Moral, que transmitimos toda la semana por medio de Radio Certao Espírita, y es tu amigo Fran Montañez de la página Facebook. Esperamos que continúes con nosotros luego de la pausa. Gracias. Regresamos, amigos, al programa Activando la Moral. Te habla tu amigo Fran Montañez de la página Soy Espírita en Facebook, y que estamos transmitiendo semanalmente por medio de esta estación de radio nuestro programa de divulgación y de educación de la codificación espírita, que fue dada a Allan Kardec desde 1857. Regresamos de una pausa y continuamos con nuestro programa del día de hoy. Gracias. En esto ya hemos escuchado una hermosa canción para el disfrute de todos. Volvemos nuevamente a lo que es el espiritismo. Hemos hablado la definición clara de lo que es espiritismo. Nosotros, mire, vamos a hacerlo claro. Esto que yo estaba diciendo anteriormente lo estaba leyendo, porque naturalmente quiero irme exactamente a lo que nosotros promulgamos, lo que nosotros establecemos como base de nuestra filosofía. Pero ser espírita o ser espiritista no tiene que ver nada con ningún tipo de folclore, ningún tipo de ritual, ningún tipo de rito religioso, ningún tipo de dogma, ningún tipo de esas cosas, prender vela o hacer rezos especiales o vestirse con vestimenta. No, esto es un proceso filosófico donde nosotros empezamos a entender la razón del ser, de por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Cuando nosotros logramos contestar esas preguntas, que naturalmente nuestra filosofía las contesta todas, nosotros empezamos a darnos cuenta cuál es nuestra función en este mundo, cuál es nuestra función en este estado físico en que estamos. Tenemos una situación donde están los espíritus, que son los espíritus desencarnados, que pululan alrededor nuestro. Nosotros no lo vemos, no tenemos, y que porque no lo veamos no podemos decir que no existen. Existen, pero están en otro plano. Y están los espíritus encarnados, que son las almas dentro de nuestro cuerpo. Ya hemos mencionado lo que es el espiritismo. Creo que es la primera parte que debemos manejar muy bien, saber qué es la comunicación entre nosotros los encarnados o los seres humanos con el mundo espiritual. Es como si fuera el teléfono, ¿verdad? O la computadora. Entonces, ¿el espiritismo es una secta? No. Si nos restringimos a la definición de una secta, el espiritismo no lo sería de ninguna de las maneras, pues no representa la parcialidad de ninguna religión. Y si vamos más allá y entramos en las connotaciones de una secta, por lo general negativas, no hay nada más lejos de una secta en el espiritismo. No tiene ánimo de proselitista. Usted oye esto que yo le estoy diciendo, lo acepta, lo reconoce como una verdad, y entonces actúa con su libre albedrío a continuar aprendiendo cada día más, un poquito más de nuestra filosofía. Ni le pedimos a ustedes donaciones especiales, ni pedimos que nos dé el diezmo, ni que nosotros no estamos en ningún ánimo de que nuestra filosofía sea seguida o por proselitismo, como son las religiones. Por eso nosotros no somos una religión. Y aunque muchas personas dicen que somos religión porque oramos, porque creemos en Jesús, porque creemos en Dios, porque creemos en una vida eterna, eso no indica que seamos una religión. Nosotros simplemente somos una filosofía, un modo de pensar, de ver las cosas diferente, en bien,
con consecuencias morales. O sea, todas nuestras acciones y consecuencias morales. Consecuencias morales, la moral no es otra cosa que bien común, hacerle bien a los otros y no pensar que hagas bien a los demás y no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Si nosotros podemos cambiar, eso es lo básico del tronco de nuestra filosofía, que si nosotros podemos caminar en esa moral, lo que le llamamos moral, es hacer bien, nosotros vamos a ser mejores seres humanos, vamos a ser personas desprovistos de egoísmo, aunque el egoísmo nunca se va a erradicar, pero lo podemos controlar. El egoísmo, el orgullo, la codicia, todos esos males que afectan a la humanidad y que ahora mismo son los que hacen estragos y que dan oportunidad para espíritus inferiores puedan entrar en nuestras vidas y que nos puedan manejar a su antojo. O sea, que estamos muy claros de que nosotros no somos una secta, no somos una iglesia, no somos una religión. O sea, que nadie nos puede venir a decir esa religión. No, nosotros no hacemos eso. No tenemos nada que ver con eso. Y de hecho no tenemos sacerdotes, no tenemos vestimenta, no hacemos rituales, no hay es simplemente nosotros nos reunimos para hablar, para educarnos, para verificar y ver cómo es el mundo espiritual y cómo nosotros podemos ser mejores seres humanos a través de esas conversaciones con esos espíritus que son conversaciones con espíritus buenos. Nosotros nos comunicamos con espíritus bajos, los que le llaman por ahí diablo. Eso lo hacemos solamente para ayudarlos a que entiendan que haciendo el bien y dejando el mal son mejores y que pueden lograr activar su crecimiento espiritual donde quiera que estén, en el lugar donde estén, en el entorno donde estén. Nosotros sabemos que cuando el ser humano muere y el alma se desencarna, el alma no va a ningún lado, ni va a un infierno, ni va de un lago de azufre, como dicen por ahí, de fuego y azufre, donde no hay ninguna puerta hacia el arrepentimiento, no hay una forma, no hay una salida, sino una condenación eterna. Eso nosotros no creemos en eso y podemos hablar sobre eso en diferentes ocasiones y de hecho en mi blog pueden ver las cosas que yo he podido decir sobre eso. Entonces, entendemos claramente que al no tener ese tipo de filosofía, de orientación, pues nosotros simplemente estamos en comunicación con buenos espíritus. En el pasado Moisés hizo una prohibición en el Antiguo Testamento y claramente lo dijo, que no se podía consultar con pitonisas, con adivinos, con todas aquellas personas que consultaban a los muertos y consultaban a los espíritus malos, a los espíritus que nada tienen que ofrecer al ser humano. Eso sí es una prohibición que todavía persiste, nosotros no aceptamos eso. Creemos que aquel que diga que es espiritista y se comunica con bajos espíritus y a esos espíritus ellos le rinden pleitesía y ellos le prenden vela y le hacen sacrificio. Ahora mismo ha resurgido el sacrificio de niños en Uganda y eso lo estamos diciendo claramente, que esas son prácticas que no tienen que ver nada con nosotros, con nuestra filosofía. No puede caber en la mente de un ser humano que una persona que promulga hacer bien esté haciendo gestiones de matar niños para sacrificios. No creemos en los sacrificios. Eso es una parte completamente separada que no agrada a Dios. Entonces, estando bien claro en eso, decimos que no pertenecemos a asociaciones que existen de estudios y de divulgación de espiritismo, no tienen ningún ánimo de lucro, no tenemos ningún ánimo de lucro y reciben sin ningún tipo de obligación o deber a aquellos que libremente quieren profundizar en nuestra filosofía. Usted oye esto, usted puede apagar la radio o subirla, oírla, pero no le ofrecemos ni los convencemos que vengas para acá, que te vamos a aliviar tus dolores. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente somos claros en nuestra divulgación y ayudamos al ser humano para que los seres humanos sean mejores personas. Personas me llaman y me dicen, ¿a quién yo puedo ir para llevarle un problema a una persona que tenga una capacidad mediúmnica? O sea, básicamente lo que me quiere decir brujo o algo así. No, yo no recomiendo nada de eso. Simplemente le enseño y dedico mi tiempo gratuito, porque tampoco cobro por lo que hago, simplemente lo dono como propósito de ayuda a la comunidad y al bien común. Y entonces nosotros le decimos, usted puede aprender por medio de la educación que nosotros proveemos, todo lo que usted necesita saber para poder interaccionar con el mundo espiritual. Que hay unos espíritus que le están haciendo daño, bueno, esos espíritus que le están haciendo daño han tenido puerta abierta, han entrado como Juan por su casa, y han entrado a su casa, que es su corazón y su alma, y usted nunca lo ha detenido, porque
llevan consigo todos los males humanos, lo que es el egoísmo, lo que es el orgullo, lo que es la sensualidad. Muchas personas, yo me pongo a mirar en el internet que muchas veces mis videos casi nadie los ve, y de bueno, eso es para ayudar a las personas. Si ellos supieran que esto lo que hace es que le ayuda a ellos en su desarrollo, con su desarrollo espiritual, y sin embargo miro hacia el lado videos que llevan vistos 1 millón, 2 millones, 50 millones, 100 millones, y cuál es el propósito, qué es lo que hay detrás de eso, sensualidad, o que una persona no tiene ropa, o que está haciendo un acto imprudente, o hay un animal, y ese tipo de cosas. Yo pienso dentro de mi, wow, como la gente pierde su tiempo en tratar de estar mirando cosas que no le convienen, cuando aquí estamos dando una información que sí les conviene. Y aunque tenemos muchos detractores, muchas personas que nos critican y que han conducta aprendida, siempre han dicho, no, que los espiritistas bregan más que con diablos y con demonios y con espiritismo, y como lo han metido solamente, no se han puesto a pensar que eso no es así, y que puede haber la oportunidad de que algo tan bueno como este, que está atrayendo a tantas personas, tiene que tener algo que no es lo que le han dicho a ellos. Entonces todo el mundo se defiende diciendo, no, eso es así. Y cuando abran la puerta y se den cuenta de que esto no es así, se van a dar cuenta de que verdaderamente este es un nuevo modo de vida, una nueva revelación dada a nosotros en el 1857 a través de los libros de la codificación. Te está hablando tu amigo Fran Montañez. Yo pertenezco al Instituto Espírita Cándido Cortés Cepero de Arecibo. Esta es Radio Sertão Espírita de Brasil, que nos ha dado la oportunidad de que podamos divulgar y utilizar estas ondas radiales para el beneficio de la comunidad espírita. Este programa está diseñado para hacer un despertar en la transformación moral del ser humano. Hemos hablado hoy de lo que es el espiritismo, que no somos una secta, y que finalmente el último tema que voy a presentar el día de hoy, espero que me dé tiempo, creo que estamos básicamente al tiempo razonable que tenemos. ¿Qué es ¿Es el espiritismo una religión? Vamos a dejar claro ese punto antes de terminar el programa del día de hoy. Las cápsulas que nosotros tenemos son de media hora. Si por casualidad nos encontramos que en Radio Sertão Espírita nos da la oportunidad de 1 hora, pues entonces lo que vamos a hacer es 2 programas, los unimos y seguimos. Como van a estar grabados inicialmente, pues así, yo creo que no va a ser más de 1 hora por semana. Okay, el espiritismo es pregunto yo, ¿es el espiritismo una religión? Entonces la contestación a esa pregunta es la siguiente: el espiritismo es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas, como toda filosofía espiritualista, y por eso mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones. Toca las bases de lo que es Dios. Nosotros hablamos de Dios, nosotros creemos en Dios, hablamos del alma y la vida futura, pero no es una religión constituida, dado que no tiene culto. No tenemos culto, ni rito, ni templo. Nos reunimos en las casas y algún lugar que, si el grupo crece, pues se paga por un lugar, y ahí se reúnen semanalmente. No se reúnen específicamente para hacer ningún tipo de comunicación espiritual, sino la mayoría, por lo menos en la parte de nosotros lo hacemos para educación, enseñarle a las personas. Las personas, si aprenden el mundo espiritual, van a poder lidiar fácilmente con malos espíritus, van a poder rechazarlo, van a poder manejar esa situación y ser más felices. Y de eso es lo que se trata. O sea, el que le diga a ustedes que ir a una casa espírita de consecuencias morales, que es la que yo puedo identificar para que más se asemeje a lo de la codificación, no puede decir que allí se van a hacer ni trabajos espirituales ni nada. Ahora, en nuestras actividades durante la semana, lo que se hace es que hay grupos que se reúnen los fines de semana, o como si fuera, como lo hace todas las instituciones eclesiásticas, un lugar, un día en la semana, el domingo, y va en una reunión pública, todo el mundo va, allí se disertan unos temas y se habla sobre el espiritismo, se habla de lo que pasa en la comunidad y nada más que eso, pero nada relacionado a hacer rituales ni nada por el estilo. Ahora, durante la semana podemos tener otra sesión. En el caso de nosotros tenemos una sesión de educación los martes,
a las 7 de la noche. Ahí dedicamos hora y media. De la misma manera, continuamos con la educación, ayudamos a las personas, los recibimos, los oímos. Muchas veces las personas lo que necesitan es hablar y expresarse, y muchas veces tienen experiencias espirituales, y una muy buena manera de ellos aliviar esa situación y saber qué es lo que está pasando es llevarla al grupo y que nosotros le ayudemos a comprenderla. Entonces dedicamos unos días especiales como los jueves o cualquier día de la semana que se determine para unos casos en específico, gente que necesita ser trabajados con ellos en la parte de las obsesiones, ayudarle a que malos espíritus se vayan, y ya ese tipo de cosas ya son más bien privados o con las personas que están en necesidad. Así básicamente son nuestras actividades. No tiene que ver nada con iglesia, con ritos, con templos, nada sobre eso. Entonces, el espiritismo no posee dogma, ni culto, ni rito, ni ceremonia, ni jerarquía. No pide ni admite ninguna fe ciega. No creemos en la fe ciega, no puede haber fe ciega. Quiere que todo sea comprendido. Está basado, pues, en principios independientes de toda cuestión dogmática. El espiritismo no es, por tanto, una religión porque no hay una palabra para expresar dos ideas diferentes, y que, en la opinión general, la palabra religión es inseparable de culto. Despierta exclusivamente una idea que el espiritismo no tiene. No teniendo el espiritismo ninguno de los caracteres de una religión, en la acepción usual del vocablo, no podía ni debía adornarse con un título como cuyo valor inevitablemente se habría equivocado. Es por esto que, por lo que simplemente se dice doctrina filosófica y moral. No obstante, sus consecuencias morales están implícitamente en el cristianismo, porque es la moral que recomiendan los espíritus y la más alta expresión de caridad y amor al prójimo que encontramos, tomado del espiritismo de Allan Kardec. Básicamente estamos muy claros en esto. Yo digo, el ser espírita tiene que ver algo con la inteligencia. Las personas que piensan y se ponen a decir, no, espérate, a mí me han dicho toda la vida que me tengo que arrodillar, que tengo que hacer, no, vamos a pensar, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacer una cosa que no tiene lógica? Y Allan Kardec nos dijo siempre que teníamos que pasar todo por el tamiz de la razón y la lógica. Y nosotros creemos firmemente, no creemos en una fe ciega que no se pueda sustentar los hechos, y que necesitamos que la persona tenga su libre albedrío de tomar decisiones en la vida, y como consecuencia de eso pues pueda ser un mejor ser humano. De eso es lo que se trata. Hay personas ilustres que han pasado por la historia. Tenemos un Víctor Hugo, que fue un dramaturgo muy reconocido, y él, cuando reconoció la verdad del espiritismo, él dejó todo lo que estaba haciendo y cambió toda su forma y su vida a seguir esta filosofía. Tenemos a Albert Einstein, que en muchas ocasiones lo hemos visto accediendo a la existencia de Dios, y tememos por el estilo al presidente de Estados Unidos que fue asesinado, a Abraham Lincoln. Son personas que conocieron el espiritismo y en su momento tuvieron que tomar decisiones grandes en la vida, precisamente porque Dios había determinado que fuera así, que esas personas, esos espíritus que fueron encarnados nuevamente pudieran ser en la comunidad y en la humanidad unos entes de progreso. Básicamente esta es la información que tenemos para esta cápsula. He hablado para ti, Fran Montañez, y si quieres nuevamente repetir esto, pues puedes encontrarlo en mi blog, y la voy a clasificar como la cápsula número o la lección número 4 del programa Activando Nuestra Transformación Moral. He hablado para ti, Fran Montañez. Espero estar contigo en una próxima. Ha llegado a su fin el día de hoy un programa más de Activando la Moral que presentamos semanalmente por medio de estas ondas radiales. Esperamos que el programa que ustedes han tenido el día de hoy a escuchar haya sido de mucho beneficio a sus vidas, y que su activación espiritual pueda seguir progresando, que es nuestro propósito a través de la educación. Hemos hablado sobre diferentes temas, y esperamos que el tema que hoy hemos compartido con ustedes haya sido de beneficio a sus vidas. Queremos invitarlos a que cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier sugerencia, lo pueden hacer a través de Facebook. Mi nombre es Fran Montañez. Estamos en Facebook bajo el nombre de Soy Espírita. Fran Montañez, Soy Espírita, me consigues ahí. Tenemos también nuestros videos en YouTube,
los consigues muy fácilmente. Simplemente escribes la palabra clave Soy Espírita y ahí nos vas a ver en todos los videos que hemos publicado. Pretendemos también estos programas que estamos llevando grabados por medio de estas ondas radiales, también están disponibles en YouTube. Solamente pues o en mi blog, que se llama www.soyespirita.blogspot.com. Hablado para ti, Fran Montañez. Te espero en un próximo programa de Activando la Moral. Gracias.